¿Cómo vamos con eso? Ahí estamos. Ya. Si podés comenzar a grabar también, por favor. Bueno, buenas noches amigos, ¿cómo están? Hoy es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente a través de esta nueva normalidad que ya nos hemos acostumbrado a esta modalidad de webinars. Esta noche con un tema muy interesante que es la minería como una gran oportunidad para salir de la crisis aquí en Paraguay. Y agradecerle a los expositores que ya los voy a presentar en detalle con sus currículums y su gran experiencia en el mercado minero. Y quiero abrir primero dándole la palabra al director de consultoría de BDO, el licenciado Óscar Toledo, que es el impulsor de esta iniciativa que estamos trabajando hoy. ¿Sí? Así que, Óscar, por favor, queremos escuchar tus palabras. Bueno, muy buenas noches. Realmente muchísimas gracias, don Juan Carlos. Un honor realmente volver a tenerlo como panelista de tan importante charla. Doña Mónica, muchísimas gracias realmente por prenderse también a este desafío que venimos conversando. Y bueno, Sebastián me está queriendo colocar algo sobre la espalda. En realidad, los impulsores son varios, no solamente yo, capaz que sea solamente la cara, pero por detrás hay todo un equipo trabajando en todo lo que significa un poco mostrar eh, lo que entendemos nosotros en tiempo de crisis. Tenemos que hacer todo, ¿verdad? Reinventarnos, inventarnos, y por sobre todas las cosas vimos esta posibilidad y esta oportunidad magnífica de hablar de algo que comúnmente no se habla en nuestro país, pero entendemos que es un potencial que está ahí, ¿verdad? Y como decíamos con don Juan Carlos, ese potencial que capaz que muchos no sabemos sobre qué estamos parados, ¿verdad? Y dicho sea de paso, bueno, esta semana me fui a visitar varias canteras, ¿verdad? Y, y, y como que llevándole ánimo a la gente, ¿verdad? Como decía, diciéndole, bueno, ¿y qué están haciendo? Y estamos sacando basalto, ¿verdad? Pero saben que hay más debajo de esto y no realmente, ¿verdad? A los 100 metros sabemos que tenemos basalto, pero después no sabemos qué tenemos, ¿verdad? Y bueno, y ahí también me comentaron una gente que, bueno, que cuando uno encuentra algo que brilla, dice que empiezan a gritar en la cantera, bueno, y después se da cuenta que lo que brillaba no era lo que se esperaba, ¿verdad? Pero para eso creo que en esta noche le tenemos a dos grandes exponentes. Con Juan Carlos, creo que un exponente a nivel latinoamericano, y también doña Mónica, muchísimas gracias realmente por este espacio, y queremos conocer, realmente queremos conocer qué está debajo nuestro, ¿verdad? Sabemos que no está Japón, porque eso siempre nos dijeron, debajo nuestro ya está Japón, eh, por eso le apartamos y le trajimos ya a Sebastián por las dudas, ¿verdad? Si es que empezamos a escarbar y nos aparece Sebastián ahí, bueno, ya le tenemos aquí con nosotros a Sebastián. Bueno, gracias realmente por este tiempo, gracias por darnos este privilegio de estar con ustedes, y queremos escuchar, queremos saber, y por sobre todas las cosas, mañana queremos ir a visitar alguna cantera y ver qué encontramos, ¿verdad? Hasta ahí llega nuestro deseo. Así que mucho éxito para esta charla. Gracias. Bueno, voy a presentar al primer exponente, que es Juan Carlos Ramírez, el ingeniero Juan Carlos Ramírez. Él es ingeniero de minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es MBA de ESAN, Premio Nacional de Minería, ingeniero emérito del Colegio de Ingenieros del Perú, miembro honorario de ADKM. En sus cargos en actividades del Estado ha sido viceministro de Minas del Perú, director de la Escuela de la Contraloría General de la República, asesor en Mi Vivienda, asesor y conferencista en acuicultura del Produce, conferencista en zonas francas de SOTAC, TACNA. Tiene experiencia en el sector minero como funcionario de Southern Perú Cooper Corporation por 12 años, director ejecutivo de Buenaventura Ingenieros, asesor en minería y tratamiento de minerales en Bolivia, Colombia y Ecuador,
3 veces director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Tiene muchísima experiencia también en relaciones multilaterales y bilaterales. Ha sido director del proyecto de reconversión laboral del BID, consultor de la cooperación danesa en temas de género y pobreza, consultor de medio ambiente para GTS Alemania y muchísima experiencia también como catedrático en distintas universidades y sobre todo es un gran amante del Paraguay. La verdad que hablar con Juan Carlos de Paraguay es aprender muchísimo, sobre todo de alguien que está en otro país, pero que a veces sabe muchísimo de lo que es el Paraguay, la historia del Paraguay, la geología del Paraguay, y es un gran gusto poder conversar contigo nuevamente, Juan Carlos. Así que yo quiero abrir esta conversación con una pregunta que tenemos todos, que es, ¿la minería en Paraguay es posible? ¿Es algo que no estamos viendo? ¿Y cuál es tu mirada acerca de esto? No, muchas gracias, Sebastián, y un saludo muy especial a la licenciada Mónica Urbieta, quien conocí hace un año. He tenido ese gusto, a una geóloga que conoce mucho más que yo de la geología del Paraguay, y un saludo también a Oscar por darnos esta oportunidad. Ahora que escuchaba mi currículum, o debo ser muy viejo o he cambiado mucho de trabajo, ¿no? Porque aparecen varias cosas que efectivamente han ocurrido y he llegado a la conclusión de que debo ser muy viejo. Yendo al punto directamente, por supuesto que el Paraguay tiene, y no es que tiene para el futuro, el Paraguay en las reducciones jesuíticas ya trataba oro, plata, mercurio, ¿no? Para sorpresa mía, que pensé que no tenía que ver con alguno de los elementos presentes en el Paraguay, y hierro. Entonces, ahora, ahí viene un tema bien interesante, y es que si ya en el siglo XVII y XVIII en el Paraguay habían ocurrencias minerales que se trabajaban a ese nivel, un nivel pequeño, ¿por qué no hubo una explosión, digamos, de minería como sí hubo en el Perú, ¿no? En Chile posteriormente? Bueno, yo creo que en primer lugar por la naturaleza de los hombres. Mientras que los sacerdotes jesuitas son sacerdotes, los conquistadores españoles venían buscando oro, ¿no? Y entonces su orientación era a los metales. De hecho, yo creo que la mayor cantidad de ingresos de la corona española no solo fue el oro peruano, sino la plata del Cerro Rico de Potosí, ¿no? En la actual Bolivia. Entonces, la plata de Cerro Rico de Potosí mantuvo la corona española junto con el oro de estas zonas durante mucho tiempo. Entonces, en primer lugar, tiene que ver, creo yo, con la naturaleza de las personas que llegaron a los lugares, ¿no? Por otro lado, creo que hay un elemento geológico muy importante. Mientras que la cordillera de los Andes es básicamente nueva, la Universidad de Rochester ahora tiene una teoría bastante plausible que ascendió violentamente 4.000 metros la cordillera de los Andes hace solamente 6 millones de años, nada más. Antes de eso lo hizo paulatinamente. Entonces, las rocas de este lado, o sea, del lado del Pacífico, son rocas jóvenes. La cordillera misma es una zona desnuda, es decir, pasa el satélite y muestra las alteraciones claramente. Es fácil prospectar, es fácil explorar, bueno, no tan fácil geográficamente, porque nuestras cumbres andinas no son sencillas, pero digamos que es sencillo porque tenemos la costumbre de hacerlo. Y es como si la cordillera de los Andes fuera un gran anticlinal y el gran sinclinal estuviera del lado del Paraguay, digamos, en la zona del Gran Pantanal, en la zona del Chaco, en el Alto Paraná. Y esa es una zona muy interesante y recurro a una descripción que hace la Universidad de Rochester de lo que es la geología paraguaya. La asocia con una palabra que creo que es tal cual, enigmática. Es una geología enigmática. Primero, es de rocas muy antiguas, los dos cratones que tiene, ¿no es cierto?, el de Tebicuarí al sur y el del río Apa en el norte, son rocas muy antiguas, ¿no? Los cratones se caracterizan en el mundo entero por ser las primeras rocas del planeta. El rift de Asunción, ¿no? Es un rift también antiguo para los estándares peruanos, entonces todo lo que ha pasado en el Paraguay ha pasado en el precámbrico, digamos 3.000 millones de años atrás, o ha pasado en el pérmico carbonífero, ¿no? Entonces hablamos de 300 millones, mientras que nosotros acá tenemos rocas jóvenes y no tenemos una serie de elementos que sí existen en el Paraguay.
y no hablaría yo de minería en futuro, sino más bien en pasado. Luego de las reducciones jesuíticas, en el presidente Carlos Antonio López y bueno, y luego el mariscal López, desarrollaron mucho lo que en ese momento era el nivel, ¿no es cierto?, metalúrgico de Paraguay. Desarrollaron el hierro, trajeron expertos de Inglaterra, de Francia y de Alemania para que hicieran exclusivamente prospección de minerales en el Paraguay. Antes de eso, la avanzada hacia el norte de lo que era la corona española, porque hay que recordar que Paraguay e incluso Uruguay eran parte del virreinato del Perú, ¿no es cierto?, hasta 1776, o sea, prácticamente 250 años, ¿no? Nosotros de independencia tenemos 200 años, digamos, ¿no? Paraguay 1811 y el Perú 1821. Es decir, más tiempo hemos sido un virreinato conjunto que repúblicas, ¿no? Entonces, en el Paraguay, cuando los bandeirantes brasileños entran por el norte, se envía una fuerza militar y ellos entraron por el oro. Los bandeirantes no entraron, digamos, los lusitanos del momento, no entraron al Paraguay por otra razón que no fuera oro. Entonces la corona española envía, ¿no?, fuerzas por esa razón. Entonces que el Paraguay tiene recursos mineros, naturalmente los tiene, porque la historia nos lo va mostrando. Luego, Carlos Antonio López trae estos expertos que determinan por lo menos 6 minas de hierro, determinan ocurrencias de todo tipo, zinc, plomo, plata, oro, como dije, mercurio, que también me llamó la atención. Ahora, es cierto que las rocas en el Paraguay son mucho más antiguas, son ultramáficas, son rocas basálticas, como la cantera a la que fue Oscar. Eso para nosotros en el Perú no es un ambiente como el nuestro, que es más moderno, ¿no?, más ácido, que no tiene una serie de elementos que sí tiene el Paraguay y que, como digo, ya en la época anterior a la Gran Guerra, en alrededor de 1900, y luego el presidente Cubas, hace 20 años, hace 22 años, ya habían impulsado la exploración en Paraguay. ¿Por qué creo yo que es más difícil hacer estas actividades de prospección y exploración en Paraguay? Por una simple razón, porque el trópico de Capricornio pasa por el Paraguay, pasa por la mitad del Chaco, y es el trópico. Es decir, hacer prospección en el trópico es muy diferente. El machete es más importante que el taladro, sirve más, ¿no? Es difícil la jungla y en estas épocas los sembríos, los pastos, ¿no?, los árboles cubren el terreno. Este terreno, por otro lado, sobre todo en la parte oriental del Paraguay, es un terreno de tierras lateríticas, es decir, es básicamente un relleno, ¿no?, de areniscas y lutitas en la parte alta, donde además el Paraguay tiene unos yacimientos de uranio y de titanio bastante interesantes, ¿no?, a nivel mundial, que vienen refrendados de alguna manera por sus contrapartes brasileras, ¿no? Porque, bueno, la geología no respeta fronteras y sirve de mucho, pues, mirar cómo está la geología en los vecinos para ver cómo se proyecta hacia uno, ¿no? Entonces, no solamente tiene uno este encape sobre este basamento, que es el basamento de Paraná, sino que debajo, y en eso Oscar tuvo toda la razón, debajo no sabemos prácticamente nada, ¿no? En su momento, desde el año 76, para no irme tan atrás en la historia, ¿no?, en el año 76 hasta el 83, la empresa Anschutz perforó 75.000 metros, fueron 275 taladros de aproximadamente 300 metros. Encontraron el uranio, encontraron una serie de cosas información que estoy seguro está en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, pero llegaron hasta 300 metros. Normalmente en minería, cuando se trata, digamos, de investigaciones estándar en minería, uno perfora hasta 800 metros, ¿no? Entonces, si yo me quedé en los 300, no sé qué es lo que pasa debajo, y hay minas como Oyu Tolgoi en Mongolia que comienzan a partir de los 400 metros. O sea, son yacimientos tan ricos que pagan el stripping, que pagan el desmonte que hay encima, ¿no?, sacarlo. Entonces, y después vino otra empresa que hizo en total, entre perforación diamantina y
y perforación común, digamos, ¿no? De triconos, hizo 31.000 metros más. Entonces, que ha habido, claro, ellos tenían una concesión que era casi todo el oriente paraguayo, ¿no? Ahora Anschutz es una empresa que se dedica a la mass media, se dedica al show business en estas épocas, pero en esas épocas del 76 al, así es, así cambia la vida, al 83 estuvieron perforando en Paraguay. De manera que, como digo, no es novedoso que haya este interés sobre la geología, digamos, del Paraguay, que, como digo, es de rocas antiguas y muy probablemente tenga las mismas ocurrencias y los mismos tenores, no solamente en fierro, sino en otros elementos, digamos, típicos de estas rocas antiguas, ¿no? Probablemente uno tenga níquel, tenga cromo, naturalmente vanadio, manganeso. De hecho, el titanio sale asociado a la magnetita, ¿no? En esta capa que se perforó y que actualmente es uno de los proyectos que hay en Paraguay. Y es muy bueno eso, porque el titanio es, junto con otros metales, metaloides o tierras raras, un elemento de gran uso, de gran importancia en la actualidad. No se ha hecho más porque, como digo, yo creo que la topografía, más bien los árboles, la parte de la flora, ¿no? No hace sencilla la prospección en Paraguay, a pesar que es un país básicamente plano, ¿no? Son 180 metros de altura sobre el nivel del mar, el cerro más alto tiene 850. Entonces, en realidad, desde el punto de vista de las alturas, es un país muy amable, pero la parte tropical, ¿no? La parte de la flora lo hacen difícil con respecto al avance. Creo que otro elemento importante, más allá de lo que hizo Anschutz en su momento y que es información valiosa, tiene que ver con las napas freáticas, ¿no? El Paraguay tiene acuíferos de gran importancia, Guaraní, como el Patiño, ¿no? Y otros acuíferos. Y un elemento muy importante en minería es donde se encuentra la napa freática, ¿no? Es decir, cuando el ambiente es muy húmedo, se imaginarán que llevar adelante una mina, si es profunda o si es subterránea, es más difícil, ¿no? Porque hay mucho ingreso de agua y entonces hay que bombear. Eso lo comento muy en avance, porque en realidad eso se sabe cuando uno ya hace los estudios de factibilidad para una operación más o menos grande, ¿no? Pero hay que tener en cuenta en Paraguay que la presencia de agua subterránea y también de manantiales en la zona alta, es algo que hay que considerar al momento que se haga minería, sea esta subterránea o sea de tajo abierto, ¿no? Otra de las cosas importantes de anotar con respecto a la oportunidad minera de Paraguay es que creo que no colisiona con las otras actividades principales de Paraguay, ¿no? No colisiona con la soya, no colisiona con la ganadería, no colisiona con el maíz, no colisiona con el arroz. ¿Por qué? Porque las minas grandes no son tan grandes como uno cree. Una mina grande puede tener 80 hectáreas y son solo 80 hectáreas. No estamos hablando de extensiones que involucran áreas de terreno gigantescas. Bueno, y si la mina es subterránea, con mayor razón. La mina subterránea no se debe ni sentir, ¿no? La de tajo abierto sí se ve porque naturalmente ocurre en la superficie. Entonces, no hay, creo yo, digamos, no son excluyentes la ganadería, ni el agro, ni nada que haya en la superficie con la parte minera. La parte minera en realidad es pequeña en temas de área cuando encuentra los yacimientos que yo creo que existen en Paraguay, porque, como digo, sería extraño que los vecinos tuvieran yacimientos más o menos cerca, y no voy a ir a la parte brasilera que los tiene bastante mapeados, bastante bien mapeados, ¿no? Pero si no, vamos al otro lado. El Mutún, que es la mina de hierro, el yacimiento de hierro más grande del mundo, está a 70 kilómetros de la frontera con Paraguay, ¿no? Si hablamos de hidrocarburos, también Tarija no está tan lejos de la frontera. Entonces, yo creo que si vemos a los vecinos, el potencial de Paraguay minero e hidrocarburífero es bastante alto, ¿no? Ahora, por el lado del marco legal, que es un marco importante, ¿no? De gran importancia. Yo he revisado, y la vez pasada revisé con la licenciada Urbieta, digamos, las condiciones del Paraguay, y tendría yo que decir que tributariamente, ¿no? Tributariamente es el país más atractivo para invertir. O sea,
los que somos países mineros estamos siempre mirando a los rivales, ¿no es cierto?, con respecto a sus facilidades. Miramos Canadá, miramos Chile, miramos Australia, aunque francamente deberíamos comenzar a mirar Kazajstán y el África, porque todo el mundo en estas épocas está, digamos, está en competencia, ¿no? El tema tributario es de gran importancia y en el Paraguay las condiciones tributarias son bastante atractivas para el capital, bastante atractivas. Aquellas que se refieren, digamos, a lo que es el régimen tributario general, ¿no? Un impuesto a la renta empresarial de 10%, claro, los dividendos, si es que uno va a repartir dividendos, sí pagan un poco más de 8%, pero son cifras que son muy atractivas para la inversión minera, ¿no? O sea, cuando uno ve otros países mineros, su marco regulatorio, su marco tributario es un marco más pesado. Y en el caso de Paraguay, las regalías se toman como un crédito contra el impuesto a la renta, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista tributario, es un país muy atractivo para la minería y para otras inversiones, pero comparándonos con países mineros, típicamente mineros, ¿no? Como Chile, Australia, Canadá, Perú, ¿no? Por otro lado, en la parte minera misma, ¿no? La 3810, que es la ley central, y dos más que han salido a partir del 2007, 2003, en fin, 2011, yo las he visto y francamente no encuentro dificultad desde el punto de vista administrativo, ¿no? No es difícil pedir prospección por un año más otro, o sea, por 2 años en Paraguay, y luego pedir exploración por 3 más 3, o sea, 6 más para explorar. Las hectáreas que se pueden pedir, que son 100.000 primero, 50.000 después y 25.000 para la explotación como tope, también son muy accesibles, ¿no? He visto los formatos que se necesitan en el viceministerio y no son formatos complicados. Sí se pide un plan de inversiones anticipado. Ese punto en prospección quizás hay que mirarlo mejor, porque la prospección sí es la primera entrada cuando uno sabe nada, digamos, del terreno y entra pues a prospectar, ¿no? Pero el plan de inversión que se pide para la exploración y para la explotación suena lógico, uno tiene que saber lo que el privado va a hacer, ¿no? Pero no es más que eso. Es decir, no encuentro yo por el lado normativo o por el lado tributario, ¿no es cierto?, ninguna razón por la que el Paraguay no debería despegar con sus yacimientos minerales, que como digo, son grandemente variados. El manganeso, por ejemplo, ¿no es cierto?, ocurre alrededor también se ha reportado en el Paraguay, y actualmente tienen ustedes el titanio, el uranio presentes, ¿no? El oro en Paso Yobay es una ocurrencia, pero debería verse en otras partes que ya estaban reportadas en el siglo pasado y el antepasado, ¿no? Pero como digo, el problema es que tenemos la jungla, y si no es la jungla son los pastizales, y si no es tierra labrantía, tierra de cultivo, que está por encima, y entonces no es pues tan sencillo hacer prospección o hacer exploración. Ahora, he visto la geofísica, que es lo primero que uno piensa, ¿no?, en hacer en un lugar, y la geofísica paraguaya es tan enigmática como lo dice la Universidad de Rochester. O sea, no, veo a la licenciada Urbieta que me entiende muy bien, porque salen las bandas que tiene el Paraguay de las partes de fierro, ¿no? Salen bandeadas. Yo nunca he visto una geofísica así, es de lo más exótica, y indica unas ocurrencias notables, ¿no?, en lo que vienen a ser ferromagnesianos y en una serie de otras asociaciones. Y, por ejemplo, el uranio está muy mezclado con pirita, ¿no?, en el yacimiento en el que se encuentra, que está en unas areniscas. Si uno hace una polarización inducida, un IP, le va a salir la pirita en una mancha grandaza, pero eso no está indicando otra cosa que la asociación entre ella y el uranio, de manera que hay que ir a colaterales, digamos, a información lateral para hacer interpretaciones con respecto a la geología en Paraguay, ¿no? Es muy interesante esa parte, pero sí tengo que decir que para que la minería despegue, que como digo, no es que se nos esté ocurriendo ahora en medio de la pandemia del 2020, esto ya ha pasado el 99, ya ha pasado antes, ha pasado a comienzos del siglo XX, ha pasado en las reducciones jesuíticas, es decir, no es que justo ahora se nos está ocurriendo, sino que en realidad tenemos que explicarnos por qué no ha ocurrido todavía,
La verdadera pregunta es por qué no ocurrió en los 2 o 3 siglos pasados un despegue de la minería en el Paraguay. Como digo, yo creo que tuvo que ver, primero, con que efectivamente es un lugar tropical, no el Chaco, pero todo lo demás. Y en ese momento el Chaco era un lugar deshabitado, ¿no? O sea, las condiciones son pesadas, bien pesadas, y es un lugar deshabitado. Y por otro lado, las personas que, digamos, que existían acá no tenían necesariamente la vocación minera. Y sí tenían todos los demás recursos para desarrollar, pues, ganadería, agro, ¿no? Etcétera. Entonces, sí es explicable que no haya habido un avance minero suficiente. Pero también tengo que decir que no es el caso paraguayo solamente. Argentina, ¿no? Que en realidad el virreinato de la Argentina se separa del Perú en 1776, tiene muchísimas minas. Ustedes imaginarán que limitando con Chile y compartiendo en la cordillera, y no solo en la cordillera, en la parte de la Patagonia, muchos yacimientos muy grandes, uno de los cuales no sale hace muchísimos años, que es Pascualama, ¿no? Argentina debería ser un país más minero que el Perú. Tiene una tremenda extensión, tiene mucha riqueza en la parte sur, y sin embargo no es así. Y uno entonces ve y mira a Argentina, se da cuenta que efectivamente es un productor, ¿no es cierto?, de muy buenos vinos, también de soya, de carne y de una serie de otros productos que para ellos han sido, digamos, la base de la economía. Entonces, este tema minero es algo que tiene que ver mucho con la vocación de las personas que están ahí y con las facilidades o lo contrario que el medio ambiente les provee, ¿no? Hay lugares más difíciles, hay lugares más fáciles, la vocación misma comercial de las personas hace que se desarrollen unos y no otros. Desde mi punto de vista, y creo que el benchmarking aquí es Australia, ¿no? En Australia uno va a Olympic Dam, va a un tajo muy grande y los cultivos llegan hasta el borde mismo del tajo, ¿no? Y el ganado está pastando a 500 metros. Entonces, la convivencia de estas actividades no solamente es posible, está demostrada. O sea, conviven, ¿no? Bueno, mejor ejemplo es Chile, donde también uno tiene minas, ¿no? Donde Candelaria, por ejemplo, en Candelaria las vides llegan hasta la misma mina y no hay ningún problema ni conflicto, ni son excluyentes. Al contrario, son muy complementarias. Entonces, en el mundo moderno, la teoría del portafolio nos dice que un país debería desarrollar absolutamente todos los recursos que tenga, y me refiero a los recursos no solamente materiales, ¿no? Los servicios, en fin, lo que fuera que pueda desarrollar. Y en el caso de Paraguay, que tiene potencial minero, lo tiene, y eso viene demostrado de siglos atrás, que hay momentos en los que este interés se hace mayor, ¿no? Como fue en 1851, del 51 al 64, o en el 1900, alrededor del cambio de siglo, o en 1999. Hay momentos en los que el interés aflora, hay momentos en los que el interés emerge, ¿no? Y me parece muy bien que sea así. Esta es una oportunidad más de desarrollar la parte minera. Yo creo que la licenciada Urbieta nos va a dar más luces, porque como digo, de mi análisis de lo que es el marco tributario, de lo que es el marco administrativo del Viceministerio de Minas y de Energía, no encuentro yo, la verdad, ninguna traba, ¿no? Ninguna cosa que sea diferente o menos atractiva que en otro lugar, todo lo contrario. Lo encuentro más atractivo si uno lo compara con países mineros como el Perú o como Chile, Australia mismo, ¿no? Eso lo encuentro muy atractivo. La geología que se puede notar a lo largo de los varios informes que se ha dado a lo largo de los años, es una geología pródiga, ¿no? En metales, no metales y en quizás los nuevos elementos que ahora, como el litio, el cobalto, o por ejemplo el escandio o el neodimio, ¿no? Que todos van más o menos juntos, son amigos entre ellos, ¿no? El niobio, el tantalio, que son de rocas antiguas, que son de rocas como las que tienen los cratones paraguayos, y la parte entre ellos, ¿no? Entonces, más allá de la capa superficial de tierras lateríticas, que también son ricas, ¿no? En las cuales el principal componente es un elemento maravilloso que es caolín, o sea, arcillas, porque cuando la roca llega, digamos, ya es muy descompuesta, siempre termina en algún tipo de arcilla, monmorilonita, bentonita, caolín.
Entonces, las capas de arriba de Paraguay son caolines y son arcillas muy ricas, y por eso también la agricultura, ¿no?, es muy buena, porque tiene un suelo muy rico. Entonces, claro, tiene sentido que yo haga agricultura intensiva porque mi suelo es muy rico, y para el tamaño que tiene, pues, Paraguay con 7.2 millones de habitantes alimenta más de 80 millones de personas, o sea, más de 10 veces su población, siendo un país más bien pequeño. ¿Por qué? Porque tiene gente de primera, y por eso, porque al final del día es el trabajo el que hace que las cosas funcionen, no es que tenga buena tierra, es el trabajo de la gente, ¿no? Pero también tengo condiciones, ¿no es cierto?, bastante buenas, que permiten que mi trabajo se refleje en una productividad alta, hablando de la agricultura y hablando de la ganadería, ¿no? Eso quizá opaca o echa un telón a la minería que está debajo, pobrecita, porque como con mi trabajo en la parte alta yo produzco y produzco bien, no me queda mucho tiempo, ¿no es cierto?, para andar por ahí haciendo huecos, a ver cómo funciona la geología, por más que estoy en un lugar que es un lugar mágico, diría yo. O sea, es uno de los lugares donde primero se formó la Tierra, ¿no?, en estos cratones antiguos. Alrededor de ellos normalmente aparecen elementos que en estas épocas más que en ninguna son de mucho valor, por el auge de la electrónica, por el auge de los autos autónomos, por el auge de muchas cosas que requieren compuestos, ¿no es cierto?, que resistan altas temperaturas. Cuando uno piensa en su celular, no se da cuenta de lo que está pasando dentro. Adentro hay un chip, ¿no es cierto?, que tiene que aguantar el paso de un montón de electrones, por lo tanto se tiene que calentar y no se debe fundir, ¿no? Esos elementos, que son el niobio, el tantalio, etcétera, etcétera, permiten que el celular funcione, porque si no, imagínense, pues se fundiría. No es fácil encontrar un elemento que resista choques térmicos muy altos y se mantenga, digamos, sin deformar durante mucho tiempo. Hay otros elementos, como el escandio, por ejemplo, también notable, y no voy a hablar de uno que es extraño porque no tiene ni precio conocido, que se llama el osmio, ¿no? El osmio también es propio de estas tierras, es el elemento más pesado sobre la Tierra, su peso específico es 23, ¿no? O sea, imagínense, un metro cúbico pesa 23 toneladas, no habría forma de aguantarlo en ninguna parte, pero es un elemento estratégico. Todos quizás estamos acostumbrados a lo que más suena en el mercado, ¿no? El oro, el fierro, el cobre, la plata, el plomo, el zinc. Bueno, el mundo de estos tiempos ya no es, de cobre sí es, y de fierro va a seguir siendo mientras hagamos edificios. Pero ya comenzaron a aparecer el litio, el cobalto, ¿no es cierto?, el niobio, el tantalio, etcétera. Muchos de estos son propios de rocas ultramáficas antiguas. El Paraguay tiene en la parte alta estas rocas descompuestas. Nadie ha perforado, que yo sepa, o en todo caso, no en un nivel suficiente, más allá de los 300 metros. Y realmente una exploración de peso debería ir a los 800 metros para ver qué hay debajo del basamento alcalino, ¿no? Porque lo que hay encima sí lo conocemos, y hasta una parte del basamento mismo, pero más abajo no, ¿no? Entonces sí creo que es una gran oportunidad para el Paraguay para ampliar su portafolio de productos, ¿no? El ser agresivo no tanto en la atracción de los inversionistas, sino en que en el campo se den las exploraciones para que el Paraguay tenga, más allá de lo que ya el ministerio tiene, digamos, en lo que es los resultados de las anteriores exploraciones, tenga nueva exploración con nuevos métodos a diferentes profundidades o mayores profundidades, con una interpretación ya más local. Los geólogos que tienen son de primera, conocen su país, conocen su patria, y por lo tanto son los indicados para, ¿no es cierto?, hacer todo esto. Ahora, hablando del Servicio de Geología y Minería del CEGEMIP, que se creó con la ley 3810 y que luego se ha refrendado en los siguientes dos amendments. El año 2018, INGEMET, que es el equivalente peruano del Servicio de Geología y Minería del Paraguay, firmó hace 2 años con el CEGEMIP un acuerdo para cooperación técnica, ¿no? Un acuerdo para intercambiar información, especialistas. Y bueno, Anschutz, cuando perforó, llevó una máquina del Perú, porque en ese momento en Paraguay no había pues una diamantina, ¿no? Entonces, también esta relación ha existido. Yo creo que hay que retomar, porque ese acuerdo se firmó en ese momento, hace 2 años, hace poco en realidad,
Ujú. Y yo creo que por el lado nuestro hay toda la voluntad, como en su momento lo conversamos con la licenciada Urbieta, de impulsar este expertise en Paraguay. No, no tanto el geológico o el conocimiento geológico, que es básico y fundamental para hacer minería, sino lo que ya se tiene, impulsarlo para que sea una mina en producción, ¿no? O sea, al final del día es como en el fútbol, hay que meter el primer gol porque si no la cosa se pone difícil, ¿no? Entonces, aquí lo que se requiere, yo creo, es sacar una mina de clase mundial, sea de titanio, de uranio, de cobre, de oro, de lo que fuera, para que eso demuestra, ¿no es cierto?, del potencial, que ya no sería potencial, sino realidad, minero que hay en el Paraguay, porque lo hay. No hay forma de que lo que vemos que aparece del oeste hacia el este, del norte al sur, ¿no es cierto?, del este al oeste, cuando uno ve esa geología entrando al Paraguay, tiene que continuar, ¿no? Además es continua. Entonces, porque han habido movimientos orogénicos gigantescos, de manera que no hay tanta discontinuidad como uno pensaría, a pesar que si ve el mapa de la zona oriente de Paraguay se ven muchos colores, ¿no? Parece que fueran muy diferentes. No lo son. En realidad, el extrapolar lo que pasa en las fronteras hacia adentro de Paraguay no es difícil. Como digo, la parte geológica la conoce la licenciada Urbieta bastante más que yo. Lo que hay que impulsar, y ahí ella nos dará más luces, es la actividad minera misma, ¿no? Con empresas responsables, con empresas mayores, que como digo, en estas épocas las empresas responsables en minería no solamente no impactan negativamente el ambiente, sino que normalmente es al revés, lo impactan positivamente en cuanto a reforestación o lo que es el tratamiento inocuo, ¿no es cierto?, de cualquier efluente que pueda haber, ¿no?, y la rehabilitación de otras áreas. Entonces, más bien hay que pasar a la siguiente etapa, que es el impulsar la misma actividad minera. O sea, que efectivamente comiencen a haber minas en Paraguay en operación, ¿no? Esa es la mejor manera y tienen el efecto demostrativo del principio de la realidad, como dicen los abogados, de forma tal que Paraguay efectivamente tenga ese brazo minero que le aporte a su PBI y además lo diversifica, que siempre es buena idea, sobre todo en las malas épocas. Fíjense una cosa interesante, el uranio ha subido de precio en esta pandemia, ¿no? El oro también, el cobre también. Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, estamos en una pandemia y los metales principales se han mantenido o han subido, cosa que es tal cual, ¿eh? Más bien el petróleo se derrumbó, ¿no es cierto?, en un momento terriblemente, y el gas también sigue derrumbado. El Henry Hub está debajo de los $2 el millón de BTUs. ¿Por qué los metales han resistido? ¿No? Yo creo que los metales, no metales, metaloides, ¿no?, hasta los no metálicos han resistido, que dicho sea de paso, Paraguay tiene unos mármoles que no tienen nada que envidiar a los de Carrara. O sea, Paraguay tiene unos mármoles de primera, maravillosos, en toda la gama de mármoles que uno pueda. Y no vamos a hablar de las calizas, calcitas, o sea, de la parte calcárea, que es muy buena también. O sea, también tiene no metálicos de primera, más allá de las gemas que también tiene, como amatistas, ¿no?, ágatas, etcétera, que son semipreciosas. Y diamantes que se espera que haya, porque en rocas antiguas, como en los escudos sudafricanos, en los escudos brasileños y por lo tanto en los cratones paraguayos, también debería haber, porque el diamante es sílice de alta temperatura y justamente estas rocas se caracterizan por ser de alta temperatura, ¿no? Entonces, para terminar mi alocución, yo no encuentro, la verdad, ningún problema en la parte tributaria, en la parte normativa. El problema, en todo caso, está en que no es el hábito del país, ¿no es cierto?, el desarrollar su minería. Entonces, es un buen hábito que habría que instalar para diversificar la economía, ¿no? Y que tiene el potencial, ahí lo tiene, la realidad ya lo demostró antes, es cuestión nomás de impulsar la actividad minera misma, ¿no? O sea, que se pase de la exploración a la explotación, pero ya, además, con una cosa adicional que es grandemente favorable, que es la energía eléctrica, ¿no? Paraguay, digamos, realmente tiene 17.2 millones de gigas disponibles en las 3 centrales, ¿no? Por supuesto, Brasil, Argentina tienen una buena parte de eso, pero Paraguay tiene una energía que como fuera tiene que ser muy barata, ¿no? La nueva planta de ferrosilicato con seguridad tomado en cuenta ese caso. Piensen en Islandia. Islandia, que no tiene minas, que no tiene nada, ¿no?,
tiene 260 volcanes, el 100% de su energía, 100% es geotérmica, o sea, ellos viven del volcán, no tienen otra, no tienen otra cosa, no tienen hidrocarburos, no tienen nada, tienen su volcán, sus volcanes. Y por eso todas las empresas de ferroaleaciones que requieren hornos de arco eléctrico, que son grandemente consumidores de energía, están en Islandia. Pues claro, los islandeses inteligentes dijeron, si nuestra ventaja comparativa es la energía, porque la ventaja competitiva siempre son las personas, ¿no? Pero entre las comparativas está la energía, entonces atraigamos a todos aquellos que son intensivos en el uso de energía eléctrica. Y ellos diseñaron ese plan y tienen muchísimas empresas alrededor que llevan sus materiales y salen con ferroaleaciones, porque hay ferroaleaciones de toda índole, ¿no? Ferrosilicatos es uno, pero hay de vanadio, de molibdeno, de tungsteno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es cuestión de analizar su propio país. La energía de Paraguay es una energía muy económica, eso ayuda mucho también a la metalurgia, ayuda mucho a las otras etapas mineras, de forma que uno tiene una buena energía, tiene un ambiente muy amable, más allá de que la parte tropical, digamos, hace verde la parte alta, no permite muy bien la exploración, la prospección, pero yo no veo más problema. No encuentro ninguna razón para que Paraguay no desarrolle su minería con lo que tiene debajo de las tierras lateríticas y de sus basaltos. Y yo espero que sea así, por supuesto. Genial, muchísimas gracias. La verdad que es un placer siempre escucharlo al ingeniero Juan Carlos, pues no solamente sabe mucho y tiene muchísima experiencia, sino que nos da una mirada desde lo que él puede ver desde afuera, ¿no? Y creo que todos estamos convencidos de que hay una gran oportunidad aquí. Así que ahora quisiera presentar a la licenciada Mónica Urbieta. Ella es directora de la Dirección de Recursos Minerales del Viceministerio de Minas y Energías, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Es licenciada en Ciencias de la Geología. Mandó su currículum, pero la verdad es increíble la cantidad de lugares en los cuales ha trabajado como geóloga, donde ha hecho exploraciones. También para destacar, ha sido coordinadora de la Unidad de Hábitat en Riesgo en la Secretaría de Emergencia Nacional y es la persona que nos va a dar luces sobre cómo hacemos para empezar esto que tan entusiasmadamente Juan Carlos nos trae. ¿Sí? Así que, licenciada, un placer tenerla aquí hoy y usted tiene una presentación para mostrar, ¿verdad? Sí, bueno, buenas noches. Realmente es un placer estar con ustedes, sobre todo compartir con el ingeniero Ramírez, que ya nos conocemos desde el año pasado, pero realmente la experiencia del ingeniero es impresionante. Yo ya no quiero hablar después de escucharlo a él de tantas cosas que nos dijo. Así que yo preparé una presentación, no sé cómo agregar mi presentación para compartir pantalla. Compartir pantalla, esa. Sí. No, usted, licenciada, también tiene muchísima experiencia. Yo leería su currículum, pero vamos a estar 20 minutos, así que... No, realmente yo quisiera empezar, ¿verdad? Que nosotros, diciendo de que en este momento tenemos muchas empresas trabajando. Hay muchos pedidos de empresas para entrar en la etapa de exploración y hice algo escueto, digamos, con la parte legal en que se basa, digamos, todo el trabajo, que sería la ley principal, que es la 3180, con las 2 modificaciones y su decreto reglamentario. Nosotros encontramos algunos inconvenientes con esta normativa y actualmente estamos trabajando para modificarla, inclusive estamos trabajando con las empresas mineras para ver cuáles fueron los principales problemas que ellos encontraron con la normativa en estos años y nosotros también en este breve tiempo que estamos trabajando con ellos, cuáles son nuestros problemas, ¿verdad? Porque también, como decía el ingeniero,
¿qué es lo que pasa? Tenemos recursos, pero ¿por qué no hay gente trabajando? Entonces, algo está pasando. Nosotros no somos un país minero, pero podríamos por lo menos diversificar, digamos, la economía por medio de la explotación minera, así que queremos que la gente trabaje. Entonces, la documentación legal, digamos, para hacer una solicitud, de acuerdo a los formularios, es bien sencilla, como dijo el ingeniero, no hay mucho inconvenientes con la misma. Es el formulario, sí te pide mucha documentación legal, es cierto, pero sencillo. Yo creo que todos los países pedimos más o menos lo mismo, a excepción de que nosotros estamos insistiendo mucho actualmente en la parte de los planes de trabajo, porque vemos que ahí más o menos está el problema con la gente, de que no sabe definir los planes de trabajo y se va trancando a medida que avanza sus años, digamos, de exploración, sobre todo los pequeños y los medianos. Entonces nosotros estamos insistiendo en definir bien qué es lo que van a hacer, aunque muchas veces es difícil empezar y saber, pero bueno, el geólogo ya sabe dónde va a entrar, qué área pidió y más o menos qué trabajo van a hacer. Se le pide que defina esos trabajos y que defina los montos, porque eso sí pide la ley, que defina los montos. Y le solicitamos un nuevo cronograma diferente de lo que anteriormente se solicitaba, que es un cronograma de trabajo físico-financiero, donde ellos tienen que especificar los ítems y especificar los montos. Pueden no cumplir también eso y decir que no pueden cumplir por X motivo, ¿verdad? Pero más o menos que ya tenga una guía de trabajo, que ese plan de trabajo sea una guía de lo que van a hacer. En eso sí estamos insistiendo ahora y están trabajando, se está cumpliendo. Ahora, las ventajas de invertir, como dijo el ingeniero, los canons son bajos, consideramos bastante bajos, accesibles de pagar. Las regalías también es igual que en el Perú, equivalente entre el 2 al 8%, ¿verdad? Con gastos deducibles. Los gastos deducibles yo creo que son bien accesibles. No, en este tema no, yo creo que no hay mucho inconveniente, aunque muchos dicen el cálculo de la regalía, pero yo creo que cuando que la gente que está explotando y que se adecua a este cálculo, ellos no consideran que no hay problema. La gente que no está trabajando y todavía dice, cuando lleguemos a la explotación es muy complicado el cálculo, no nos gusta el cálculo, va a ser muy caro, no nos va a dar, no es así. Pensamos que no es así y también tenemos comprobado que no es así por los gastos deducibles que hay. O sea que es muy accesible esta parte. Lo que sí es complicado son algunas cosas de documentaciones y de rechazos en los informes y en los plazos. En eso sí lo que estamos trabajando en la modificación de la ley. Y sí, este es el catastro actual, donde tenemos realmente dos empresas con las leyes vigentes, una que es Transande, que es la que tiene una ley para explotación de uranio. Se le sacó en la administración anterior le sacaron la concesión, entonces ellos demandaron, están en litigio, pero en arreglo. Nosotros hemos llegado a un arreglo con todas las empresas que están en litigio, de manera que comiencen a trabajar. Entonces van a volver esas empresas en sus áreas y van a trabajar. Tenemos los permisos de prospección, son 9 empresas, 11 áreas en total. Las de exploración son 5 empresas, 9 áreas. Y las que están aprobadas por el comité son 16 expedientes esperando la licencia ambiental para comenzar a trabajar. En litigio son 7 empresas que se va a liberar. O sea que bastante
gente trabajando ahí. Este es el mapa geológico, como dijo el ingeniero, hay muchos colores. Están los cratones, las partes antiguas acá. Arriba, la parte del Precámbrico Norte, los lugares donde hay más interés. Acá también están identificadas las áreas de concesión, las más chiquititas dentro de la parte geológica. No hay muchas áreas aparentemente, pero sí en las partes interesantes hay empresas trabajando. El Precámbrico Norte, que son áreas más antiguas, que son rocas, las rocas más antiguas que tenemos, la del Precámbrico Norte y Sur, que incluyen granitos, los pórfidos, las cuarcitas y los indicios de oro, cobre, cobalto, los platinoides, hierros, aluminios, minerales preciosos y las tierras raras. Después tenemos el Precámbrico Sur, que también tiene más o menos la misma configuración del norte, pero con algunos alineamientos, y en el Precámbrico Sur también hay hierro. Acá en el Precámbrico Sur hay una empresa canadiense que actualmente tiene un permiso de prospección. Después tenemos el Cámbrico, digamos, también en el norte, donde incluye las rocas calcáreas, que son, donde está la Industria Nacional del Cemento, que es Vallemi, pero hay una nueva cementera y entiendo que también la cementera italiana pidió un permiso, todavía no llegó el documento a nuestra dirección, pero aparentemente entró ya o va a entrar, porque ya vinieron la gente y dijeron que van a solicitar el permiso para la nueva cementera. O sea que habría 4 cementeras, sería INC, la Nacional, Iguazú, la cementera del Grupo Cartes y la cementera italiana, que serían las 4 grandes cementeras que tendríamos en el norte. Acá hay numerosas canteras que están también explotando cal agrícola para fertilizantes. En esta zona también hay granitos, pero ya pertenecientes a las zonas antiguas que se está explotando. También hay mármoles. Esta zona es muy rica. La parte de Cámbrico, la parte más antigua, que es el Cámbrico y Precámbrico, es súper rica en rocas y minerales. Así que hay bastante interés también de las empresas por esta zona. Digamos, el ordovícico silúrico, tenemos las areniscas, también tenemos las arcillas, la sílice, cosas tan esenciales, por ejemplo, que son las areniscas o que son muy, muy puras, digamos, en sílice, que nosotros no vemos que la minería está en todo lo que sea nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el vidrio, las botellas, todo eso proviene de la industria minera. Entonces, nosotros queremos llegar, digamos, a la vida cotidiana de la gente y que ellos se den cuenta de que la minería no es solamente oro, plata, cobre, sino algo tan sencillo como agarrar nuestro vaso y tomar agua. El agua puede ser un agua mineral, el vaso es de vidrio, eso está hecho, proviene de la minería. Entonces, cosas tan sencillas en nuestra vida vienen de productos minerales. Y también tenemos el carbonífero y el pérmico. Acá tenemos los yacimientos de uranio. Este es el informe de la empresa que estaba trabajando en uranio, que es US. Es el informe, digamos, que ellos certificaron. Ellos tienen el área de la empresa que se llama Trasande, es la que está con ley.
donde está en litigio, que estamos haciendo un arreglo extrajudicial para que vuelvan a trabajar. El Triásico, que son las areniscas, tiene un gran potencial de agua. El Triásico forma parte del acuífero guaraní. El acuífero guaraní es un sistema donde forma parte estas areniscas, los basaltos de la formación Alto Paraná y las areniscas y arcillas del Pérgamo carbonífero. Es un sistema acuífero, por eso se llama, porque está formado por varios niveles de materiales diferentes, digamos. El Permo-Triásico en el Chaco, con rocas alcalinas, donde hay tierras raras. En este momento no hay concesión en esos lugares. Los cerros, digamos, son utilizados como material para las obras viales que se están realizando en el Chaco, que ahora sí están con permisos para la explotación. El Cretácico, que son los basaltos, cuyo suelo residual es muy rico en hierro y en titanio, y son arcillas. Ahí tiene la concesión de los permisos de exploración que ahora quieren pasar a la etapa de explotación. La empresa Metálicos y No Metálicos está en proceso para pasar a esa etapa. Es toda un área vasta, digamos, es enorme. Ellos solamente tienen una parte de esa área. Ellos tienen una planta piloto y están trabajando en esta zona muy bien. En diciembre estuvieron trabajando full con perforaciones y la última parte ya de su informe para pasar a la etapa de explotación. En esta zona también, en estos basaltos, la empresa Frutica hizo un pozo de más de 1000 metros para sacar agua mineral. El agua que ellos venden es agua mineral, no es agua mineralizada, la que tiene pH 8, y ellos hicieron un pozo de más de 1000 metros para quitar agua mineral, aunque el agua mineral no está dentro de la competencia del viceministerio, pero sí es un agua mineral, ¿verdad? O sea, debería estar, ¿verdad? Porque no es un agua cualquiera. Después tenemos el Cretácico, que tenemos todos los cerros alcalinos, también con tierras raras. Hay permisos en esta zona. Varias empresas están, y también una empresa solicitó para fertilizantes. Está estudiando parte de estas rocas para fertilizantes. También la zona de Paso Yobay, por supuesto, del Urturuzú, es con indicios indicios, ya se está explotando oro en esa zona. Lastimosamente solamente oro, no está invirtiendo en los otros minerales que están dentro del mismo material. Aquí tenemos en el Chaco, a mí me entusiasma mucho en el Chaco porque trabajé en perforaciones, porque el Chaco tiene agua muy mineralizada, entonces se puede extraer, a lo mejor mucho más fácil extraer ahora con tecnologías de resina, extraer el mineral que uno quiere y utiliza ese mineral para las industrias. Hay una empresa de fertilizantes que está interesada en hacer perforaciones del Chaco para los fertilizantes, y hay una empresa turca también que vino para litio. Todavía no pidió su área, pero dijo que ya estaba estudiando la zona del Chaco para hacer prospecciones de litio. Nosotros tenemos mediciones de litio, pero no son interesantes las mediciones que tenemos en lo que se hizo. Falta mucho más investigación. En este momento no tenemos laboratorio, pero pensamos adquirir un laboratorio justamente para obtener más investigación. Y después tenemos todo lo que sea cantera, digamos, de rocas para obras civiles, que el material no sufre ninguna modificación más que en su granulometría, y se usa todo el material para obras civiles. Tenemos registradas
más de 300 canteras, pero en vigencia, en registro de vigencia son alrededor de 160 más o menos. Este es el mapa de las canteras con cada material y actualmente como el MPC tiene una campaña de pavimentación muy interesante en todo el país, entonces estamos habilitando y utilizando todos los materiales de las canteras y aprovechamos también y muestreamos y hacemos estudios al habilitar las canteras, y eso nos sirve a nosotros para enriquecer los mapas geológicos que tenemos. Y bueno, en eso estamos, digamos, trabajando actualmente. Creo que hice un flash por la situación actual de lo que sería el trabajo del viceministerio. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos, perfecto. Yeah. Muchísimas gracias, licenciada, realmente enriquecedor su presentación. Y animado, ¿ya? Yo creo que todo lo que estamos escuchando pasó la hora increíblemente, pero el entusiasmo que tenemos es como que queremos escuchar mucho más. Bueno, yo quiero habilitar, sí, le escucho. Sí, para nosotros también estuvimos trabajando con las empresas para fertilizantes, ¿verdad? Que producen fertilizantes y le decíamos, ¿por qué comprar fertilizantes de otros países? Inviertan acá, vamos a buscarle, nosotros les vamos a ayudar, inviertan acá, pidan áreas y vamos a hacer los fertilizantes acá. Y realmente 2 de ellas se animaron, pidieron área y estamos trabajando, definiendo con ellos los trabajos para las industrias. Y estamos muy contentos de que se hayan animado y decir, bueno, la minería no es solamente oro, plata y cobre, no es solamente algo muy, muy distante de nosotros, sino es algo de la vida cotidiana. Y la gente se tiene que animar y tiene que ver que todo lo cotidiano, la pintura, el agua, el vaso, el bolígrafo, el celular, todo tiene algún componente mineral que ni siquiera nosotros, la mayoría de la gente no conoce. Y entonces queremos animarle a la gente a que vea de que estamos conviviendo, digamos, con los minerales en la vida todo el rato. Espectacular, o sea, me encanta eso que podamos transmitir y así como usted dice, o sea, los minerales están ahí, están a nuestro alcance, convivimos con ellos, pero también eso que decía el ingeniero Ramírez, capaz que como que no es algo que nuestra cultura y capaz que eso haga que sea un poco más difícil la comprensión y la riqueza que tenemos en nuestro subsuelo. Pero yo quería dejar este tiempo un poco, si bien nos pasamos un chico de la hora, quiero dar oportunidad a quienes están con nosotros y que hagan sus preguntas. Y bueno, y esto vamos a transmitir un poco a quien ustedes básicamente quieren consultar, tanto al ingeniero como también a la licenciada. Así es que está abierto el chat. Si podemos estar ahí. Gustavo Vera dice, las canteras del Alto Paraná son ricas en basalto para las obras de empedrados civiles y viales. Por otro lado, la minería en Paraguay es un campo virgen digno de convertir en investigación, dice Vera. A ver, ¿alguien más se anima? Don Juan Carlos, ¿algunas palabras? Por supuesto, subrayando la palabra investigación. Sí. ¿No? Con la licenciada hablamos de las salmueras del Chaco. Esas salmueras tienen 30.000 partes por millón,
¿no? 30.000 partes por millón es 3 veces lo que tiene el mar, no solamente cloruro de sodio, tiene sulfato de magnesio, tiene sulfato de... Es decir, tiene una serie de cosas que en realidad podría uno, pues finalmente con el cloruro de sodio uno hace hipoclorito de sodio y esa es una lejía y un detergente que se usa mucho y Paraguay lo importa, por ejemplo, ¿no? Así Entonces, mismo. efectivamente, hay muchas cosas en Paraguay que podrían quedar dentro del país porque la transformación vía la investigación se puede hacer. Ya está hecha en realidad, ¿no? Existen los procesos que se pueden instalar. Por otro lado, la planta piloto de titanio llega a contenidos con su nivel de piloto de 47% de óxido de titanio, ¿no? Lo cual también es algo importante porque ya avanzó en el camino del producto final, que es el que se vende, ¿no? Naturalmente, yo tengo que estar de acuerdo con la investigación, por supuesto, pero en el caso de Paraguay, como bien ha dicho la licenciada, ellos tienen perfectamente mapeado lo que tienen en cada lugar. Y el niobio y el tantalio, que son de uso en este momento, que se llama coltán, coltán viene de columbita tantalita, justamente. Y lo tienen, como ella misma mostró, en el cratón de Tebicuarí y en el del río Apa, en la parte norte. Entonces, no, digamos, no hay mucho más misterio. Lo que hay que hacer es, como están haciendo en el Viceministerio de Minas y Energía, impulsar, animar, ¿no es cierto?, al inversionista minero a que vaya sobre algo que ya los geólogos en Paraguay, como la licenciada Urbieta y como el licenciado Saldívar, ya conocen, ¿no? Entonces, es básicamente un tema de ánimo. O sea, hay que animarse. Y eso es todo, creo yo. No hay trabas, no veo mayores trabas. Creo que esto que estamos haciendo, y así como Noemí también nos dice, Paraguay no es un país minero por falta de difusión, dice. Yo creo que tiene mucha razón, ¿verdad? Yo creo que deberíamos darle mayor, o sea, capaz que mayor impacto es comunicando, diciendo esto que la licenciada expuso, no sé. Para mí, yo le decía a Sebastián, con esto que tenemos en mano, no sé, vayamos y vamos a encontrar algo, ¿verdad? O sea, algo vamos a encontrar y estamos seguros de eso. Martín Parra dice, ¿cómo y dónde podemos obtener información geológica del Paraguay? Hay muestras de sedimentos de corriente, roca o suelos. Hay geofísica rudimentaria y magnoterapia y exacto, Magnetometría. exacto, de todo el país. Es una consulta de Martín Parra. Sí, ahí está el mapa geológico publicado en la página web. Está ya en formato GIS y en formato KML. Cualquiera puede bajar y puede, inclusive todo georreferenciado, puede poner los puntos y puede ver lo que hay ahí. Ese mapa nosotros cada vez estamos enriqueciendo más con informaciones. Hay cartas también, hay 6 cartas geológicas bien detalladas que también están en la página web, puede bajar. Todas esas cartas son ya productos de estudios magnetométricos, de estudios de corrientes, de estudios de salida de campo, de perforaciones. Todos esos estudios ya están plasmados en el mapa. Esos mapas él puede bajar y puede utilizar fácilmente, ya no está en formato solamente PDF y es para todo. Está en la página web accesible a todos. Perfecto, perfecto. Qué buena información. Bueno, de seguro vamos a compartir, no sé, licenciada, si nos habilitas a que esta presentación podamos compartir porque hay mucha gente que está pidiendo si esto es, si podemos hacerlo público. Sin problema. Con tu anuencia, entonces Sí. estamos enviando a las personas quienes participaron. Bueno, y creo que esto es un puntapié, don Juan Carlos y licenciada. O sea que yo tenía una consulta. Cuando le traigamos a los inversionistas que están interesados en invertir en esto, ¿cómo estamos con la ley de APP y compañía para hacer algo en inversión minera, licenciada? ¿Se trabajó algo o se tiene previsto trabajar algo?
Con respecto a APP, no. Solamente permisos para las empresas. Entonces, ¿está habilitado eso como para poder trabajarlo también? Está habilitado, pero actualmente es solamente permiso para las empresas. Nosotros no Perfecto. tenemos ninguna empresa para asociarnos, entonces ellas es como una sociedad con el Estado realmente. El Estado no puede hacer y lo hace la empresa. Y la empresa es la socia del Estado, porque el mineral es del Estado. La empresa hace todos los trabajos y lo que el Estado recibiría, digamos, como parte, como su parte, serían las regalías. Y el canon, digamos, es territorial, pero es la regalía, digamos, que es lo que sería parte de la sociedad con la empresa. Pero Perfecto. yo creo que es un buen régimen tributario que por lo menos así entiendo, en comparación a otros países. Como dijo el ingeniero, es muy atractivo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Voy cerrando este capítulo, pero estoy seguro de que realmente vamos a encontrar una y otra web. Y ni qué decir si esto se abre, don Juan Carlos, tenerle por aquí y hacer algunos paseitos por algunas canteras. Yo creo que hay bastante gente interesada en ver que hay más de los 100 o los 200 metros. Bueno, Sí transmitirles también, don José Martínez dice excelente presentación, don Celso Velázquez también le felicita por la excelente presentación y dice el potencial de arcilla para cerámica blanca es grande y se debería buscar una asociación tipo APP para cerámica de primer nivel. Así es que ya me pongo a trabajar yo en eso. no, Le eso tomo, es importantísimo. Mi tesis de bachiller fue sobre arcillas. le tomo La cerámica es un tema central. Solamente hay dos elementos tetravalentes, el carbono, del cual somos hijos, y todas las cerámicas que son hijas del silicio, otro tetravalente. Y en el caso de Paraguay tienen arcillas desde caolines de excelente calidad y quema, hasta arcillas propias para ladrillos con un contenido de fierro más alto. Tienen todo el abanico de arcillas que a uno se puede imaginar, con carbonatos, sin carbonatos, con materia orgánica, sin materia orgánica. Es decir, realmente en arcillas, ahí pueden hacer una porcelana que los chinos quedarían muy mal ante esa porcelana. Y yo creo que hay que ponerle un término guaraní, porque ese es el que me lleva a mí, como en muchos otros casos, a ser tan atraído, que es el término agullé, ¿no es cierto? También es una traducción a la tierra sin mal. Tierra sin mal, agullé, ¿no? Un pueblo que es capaz de, en una sola palabra, poner esos conceptos, es capaz de todo. Don Juan Carlos, usted es un caballero y quiero cambiar esa palabra que dice en tercera persona que tenemos que hacer. No, yo quiero comprometerle a usted que juntos podamos hacer este trabajo y lo esperamos próximamente aquí en Paraguay para empezar a trabajar y esto que don Celso Velázquez ya nos dijo que podemos hacer. Así es que animemos a los inversionistas a que realmente Paraguay es rico en esto y fundamentalmente, así como decía la licenciada, lo tenemos en el día a día y no lo estamos viendo. Así es que independientemente de la buena carne y de la buena lechuga, también tenemos unos ricos minerales que necesita que trabajemos para diversificar nuestra economía. Muchísimas gracias. Realmente, no sé, sé que esto se grabó y va a quedar, pero me gustaría escribir esto y que quede en un libro. Así es que muchísimas gracias por este tiempo y a todos los que participaron con nosotros también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un placer. Gracias, muy amable. Gracias nuevamente. Hasta luego.